Quiero invitarles a tomar sus Biblias, buscar Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Mientras estás buscando Gálatas capítulo 4, quiero que te imagines que un día vas caminando por la calle y ves una tienda que te llama la atención. Tiene un nombre ahí que no te dice mucho, no deja muy en claro qué es lo que venden en esa tienda. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Tienda Las Américas. Tienda Las Américas. Pues ¿de qué se trata? Pues no sabes. Y no hay nada que indique en la portada, en el vidrio. Entonces abres la puerta y entras a Tienda Las Américas, y cuando entras a Tiendas Las Américas no tienes ni idea de qué trata la tienda. No hay nada que indique de qué trata esa tienda. ¿Qué es lo que venden en Tienda Las Américas? Estás ahí parado un ratito y finalmente ves que se acerca alguien que tiene una camiseta puesta que dice Tienda Las Américas. Y dices, bueno, pues seguramente esta persona me puede ayudar. Y te acercas al empleado y le preguntas, oye, ¿qué venden aquí en Tienda Las Américas? Pues la verdad no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿No trabajas aquí? Sí. Pues entonces, ¿qué venden aquí? Pues no sé. Bueno, pues serás nuevo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Pues 23 años trabajando aquí. ¿Y no sabe lo que venden? No, pero te puedo cobrar aquí de este lado. Bueno. ¿Y cuánto te debo? 2,400 pesos. Ok. Entonces sacas la cartera, pones 2,400 pesos sobre el recibo. Algunos cacharon por qué es 2,400 pesos, ¿verdad? Porque es la mensualidad, ¿verdad? Ok, pones 2,400 pesos ahí. ¿Quieres una nota, un recibo? Sí, por favor, te da el recibo. Ok, te lo metes a la cartera, sales de la tienda y no sabes qué has comprado. No sabes qué te han vendido. Y tú te vas, ¿y cómo te sientes en ese momento? Pues es que nunca me ha pasado. ¿Seguro que no te ha pasado? Bueno, espero que no te haya pasado. Pero seguro que no te vas a sentir satisfecho en esa situación, ¿verdad? Seguro que no. Es que eso en la vida real no sucede, pensaríamos. Ahora, quizás no sucede a ese grado, pero la realidad es que eso sucede todos los días en empresas alrededor de todo el mundo, donde se han olvidado de por qué existen y qué deben estar haciendo en esas empresas, en instituciones también. Y sabes que pudiera existir y suceder aquí también en la Universidad Cristiana de las Américas. Pudiera ser que nosotros estemos aquí y que el personal de la institución nos hayamos olvidado de qué trata la Universidad Cristiana de las Américas, y que ustedes como alumnos, si quisiéramos llamarlo así, clientes de la institución, tampoco sepan de qué trata la Universidad Cristiana de las Américas. Y para evitar que eso sea nuestra realidad, que no seamos como esas personas que van entrando a la tienda y pagando y saliendo y no saben por qué están ahí ni qué es lo que han comprado, pues entonces nosotros queremos definir lo que es la visión de la Universidad Cristiana de las Américas. Queremos que esto sea importante no solamente para ustedes como alumnos, sino que sea importante para nosotros como personal de la institución. ¿Por qué existimos? ¿Qué estamos aquí para hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos que ustedes como alumnos también lo entiendan, para que sepan por qué son las cosas como son aquí en la universidad. Y de cierta forma, si no llegáramos a realizar nuestra visión, que ustedes también nos puedan pedir cuentas a nosotros. Iba a decir reclamar, pero quizás suena un poquito fuerte decir reclamar, pero sí exigirnos fidelidad en la implementación de nuestra visión. Y en caso de que no la cumplamos, y seguramente no lo cumplimos perfectamente, pero que ustedes puedan también hablar con nosotros y señalarnos las áreas que nosotros tenemos que mejorar como institución.
Y entonces, para que nosotros podamos comprender cuál es la visión de la Universidad Cristiana de las Américas, hemos hecho algunas cosas que quizás ustedes han visto esta mañana, incluso cuando ha llegado al salón de clases o cuando entraste a los baños o cualquier lado donde hayas visto. Pero queremos recalcar en capilla cuál es la visión de la Universidad Cristiana de las Américas. Y la visión de la Universidad Cristiana de las Américas, que estará proyectada en la pantalla, es la siguiente: formar siervos con cosmovisión bíblica, pasión por Jesús y excelencia profesional, glorificando a Dios en sus iglesias locales y la sociedad. Formar siervos con cosmovisión bíblica, pasión por Jesús y excelencia profesional, glorificando a Dios en sus iglesias locales y la sociedad. Ahora, sin duda, esta visión es extremadamente diferente a lo que tú pudieras encontrar en alguna otra universidad de la ciudad, del país, probablemente de Latinoamérica incluso. Otras universidades tienen otra clase de visión y lo sabemos porque cuando estábamos desarrollando esta visión, estábamos consultando a la misma vez la misión y visión de algunas de estas otras universidades que están aquí en esta misma zona. Algunos quieren crear emprendedores. Otros quieren tener egresados que van a ser personas de influencia social y que alcancen posiciones de renombre en la cultura, en la sociedad, en la política, en el mundo empresarial. Y tienen visiones que son muy diferentes a la visión que nosotros tenemos, y la visión que nosotros tenemos como institución es una visión que está fundamentada y moldeada y creada por la palabra de Dios. Y las siguientes 8 semanas vamos a estar enfocándonos en uno de los elementos de esta visión. Si notan, hay 8 elementos importantes. Formar es el primero y es el que me toca a mí el día de hoy. El segundo es siervos. El tercer elemento es cosmovisión bíblica. El cuarto elemento, pasión por Jesús. El quinto elemento, excelencia profesional. El sexto es glorificando a Dios. El séptimo es en sus iglesias locales. Y el octavo es glorificando a Dios también en la sociedad. Y vamos a estar enfocándonos el día de hoy en ese primer elemento que es formar. Formar. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hay un versículo que capta para nosotros lo que nosotros queremos formar en nuestros alumnos. El apóstol Pablo dice lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a orar. Padre, estamos aquí en una institución que dentro de tu soberanía y por tu gracia fue creada hace ya más de 20 años. Y ha existido estos 20 años, a veces haciendo las cosas bien, seguramente en otras ocasiones no cumpliendo con el objetivo que tú tienes para este lugar. Pero Señor, queremos renovar esta visión para esta institución, porque sale de los principios de tu palabra, y pedimos que a través de la Universidad Cristiana de las Américas, Cristo sea formado en la vida de nuestros alumnos. Te pido que tú bendigas este culto de capilla, y que lo que nosotros decimos el día de hoy transforme y moldee la manera en que nosotros vivimos en la práctica, en el día a día aquí como universidad, como personal de la universidad y como alumnos de la universidad también. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén. La palabra que tenemos el día de hoy es formar. ¿Qué significa esa palabra? ¿De qué trata esa palabra? Bueno, me fui al diccionario para considerar qué es lo que significa esta palabra. Y la palabra formar tiene como definición hacer que algo exista. Puede significar también preparar intelectual, moral o profesionalmente, considerando algunos sinónimos. Algunos de los sinónimos son moldear, fabricar o incluso educar. Ahora, si pensamos en esta palabra, lo que podemos entender es que hay una parte aquí que destaca cierto problema. Y el problema es que si
tienes que fabricar algo, significa que no existe. Si tienes que moldear algo, significa que no tiene la forma que debe de tener. Y entonces tienes que acomodarlo a la forma que debe tener. Y en el proceso perdón, sigo batallando un poquito con la garganta después del COVID, entonces me perdonan si de repente me atraganto un poquito. Pero en el proceso educativo, ¿qué es lo que encontramos que tiene que ser generado, producido, fabricado, moldeado? Bueno, es principalmente el alumno. Porque el proceso educativo reconoce que el alumno está en una condición, por decir así, deficiente o indeseable. De hecho, cuando consideramos la palabra educación tiene una raíz etimológica de una palabra latina que es educere, que forma dos palabras o viene de dos elementos, o ex, que significa sacar de o fuera de, y duc en latín, que significa guiar. Y entonces el proceso educativo es guiar fuera, sacar de a los alumnos. Los alumnos están en una condición de deficiencia. Y entonces hay que sacar a los alumnos de esa condición deficiente. Y hay que moldearles, hay que prepararles intelectual, social o incluso moralmente, porque están en una condición educativa deficiente. Cada vez que alguien se inscribe en una institución educativa, lo que está diciendo es que yo estoy en una condición deficiente y hay otras personas que me ayudan a salir de esa condición deficiente. Quizás no lo pensaste así cuando te inscribiste en la Universidad Cristiana de las Américas, porque no es muy bonito pensar que así somos nosotros. Ahora, lo curioso es que una de las razones por qué no lo pensamos nosotros el día de hoy en nuestro contexto educativo es que el contexto educativo ha cambiado. Ha cambiado en el sentido de que este fue el concepto de la educación por muchos años, por siglos de hecho. Pero en las últimas décadas el énfasis de la educación ha ido cambiando, influenciado por las ideas de personajes como Jean-Jacques Rousseau o John Dewey y otros. Se ha empezado a enfatizar que el alumno realmente no está en una condición deficiente. ¿Qué es lo que nos dicen el día de hoy? Que el alumno, de hecho, es bueno. Y que el proceso educativo realmente es darle libertad al alumno para poder explorar y construir su propia realidad, porque él sabe de manera instintiva lo que es mejor para él y él puede tomar y debe tomar sus propias decisiones en la vida. Y de hecho, el concepto en cuanto a la educación normalmente es, de este estilo educativo, es que la educación ha sido la encargada de distorsionar y de dañar al alumno bueno. Y entonces en la educación el día de hoy lo que se enfatiza es la bondad del alumno y que él debe poder escoger como él quiere escoger. Y nos preguntamos, ¿realmente esta será la perspectiva correcta del alumno? Bueno, es la perspectiva común el día de hoy. Si tú vas a cualquier universidad de esta ciudad, es probable que esa sea la perspectiva que te van a enseñar. Pero como universidad cristiana, nosotros no vamos a los libros de texto de pedagogía, sino que nosotros vamos a la Biblia y nos preguntamos qué perspectiva tiene la Biblia del alumno. Y dices, pero hermano, la Biblia no es un libro de texto de pedagogía o de educación. Entonces la Biblia no habla del alumno. Pero estarías equivocado. ¿Y sabes por qué estarías equivocado? Porque todo alumno es un ser humano. A veces lo dudo con algún... No, perdón, no, es verdad. Todos los alumnos son seres humanos. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca del ser humano. ¿Y qué es lo que la Biblia dice acerca del ser humano? ¿Es bueno? Bueno, si vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo era el corazón del ser humano? Era malo.
El ser humano no era bueno y quizás dices, bueno, pero hermano, eso era en los tiempos de Moisés, de Noé, y Noé pues era un tiempo muy malo. Normalmente el mundo no era así. Era un momento particularmente difícil, un caso especial, pero mucho después de Noé, nos dice el salmista en el Salmo 53, 2 y 3, que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ni aún uno. Y no buscan a Dios. Y al no buscar a Dios, entonces están en una condición de ignorancia. Nos dice Efesios 4:18 que el ser humano tiene el entendimiento entenebrecido, es ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en él hay, por la dureza de su corazón. Esa es la condición del ser humano. Incluso en la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo dice que el hombre natural, el hombre que nace en este mundo, nace con un defecto, y es un defecto que le imposibilita de entender y comprender las cosas más importantes de la vida, que son las cosas espirituales. Nos dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces concluimos que lo que estaba sucediendo en los días de Noé no era algo único, sino es la misma condición del ser humano el día de hoy. Y no podemos hacer lo que dice la educación el día de hoy, que es dejar que el joven escoja su propio camino. Porque el propio camino del ser humano, el camino que a él le parece bueno y bonito y derecho, ¿sabe lo que nos dice Proverbios acerca de ese camino? Su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Y entonces una tarea educativa, una perspectiva educativa que dice, vamos a darle libertad a los alumnos, vamos a dejar que ellos caminen por su propio camino, brota de una perspectiva deficiente del ser humano, que es el alumno de esa tarea educativa, de ese proceso educativo. Y entonces esta no es la perspectiva que debemos de tener. Porque el alumno no tiene solamente una deficiencia intelectual, o una deficiencia en cuanto a capacidades. El alumno tiene una deficiencia en su propia naturaleza, que tiene una raíz espiritual que solamente puede ser corregida por soluciones espirituales también. Y entonces en una universidad cristiana nos damos cuenta que la tarea de la educación cristiana es una tarea mucho más amplia que la tarea de cualquier otra universidad. En la historia de la educación se puede notar cómo ha ido cambiando el objetivo de la educación. Por muchos años el objetivo y el enfoque de la educación fue transmitir conocimiento intelectual. Consideraban que si solamente podían informar, dar el conocimiento a los alumnos, entonces podríamos cambiar la sociedad. Pero después de décadas, siglos, quizás milenios de este estilo de educación, nos dimos cuenta que no funciona, que no genera los resultados deseados. Y entonces el enfoque cambió. Y el enfoque llegó a estar sobre producir ciudadanos con ciertas habilidades que les permitirían ser miembros útiles de la sociedad. Pero eso tampoco generó los resultados deseados. Y entonces en las últimas décadas el enfoque de la educación ha sido sobre la inteligencia emocional, sobre la autoestima, sobre crear personas que tienen unas emociones estables para que puedan interactuar sanamente con otras personas a su alrededor. Pero este estilo de educación tampoco está dando los resultados deseados. ¿Por qué? Porque la educación secular no puede transformar la naturaleza del alumno.
Ese es el problema principal. Ahora, noten que en una universidad cristiana sí queremos lograr muchas de estas cosas que hemos mencionado. Queremos transmitirles conocimiento intelectual. Queremos darles capacidades profesionales. Queremos, sí, que tengan unas emociones sólidas y controladas por no tu inteligencia emocional, sino por la palabra de Dios y guiadas por el Espíritu de Dios. Eso es lo que deseamos. Pero la tarea de la universidad cristiana es más amplia que solamente uno de esos aspectos o incluso que los tres de esos aspectos. Queremos trabajar en los tres aspectos que hemos mencionado, pero lo que realmente queremos, joven, es ver a Cristo formado en ti. Esa es la intención de la Universidad Cristiana de las Américas. Eso es lo que buscaba Pablo aquí, que vemos en Gálatas capítulo 4. Y noten que era una tarea difícil. Pablo lo compara con sufrir dolores de parto. Por razones obvias, yo nunca he tenido la experiencia de sufrir dolores de parto. Pero mi esposa sí. Y no es una situación agradable, ¿verdad? Es algo arduo, es algo difícil. Y el proceso de formar a Cristo en nuestras vidas también es un proceso arduo. Me llama la atención la palabra formado. Es un verbo griego que significa moldear o dar forma. Y es una palabra griega morfó, es el verbo griego, morfó. Y lo menciono porque un poquito más adelante vamos a volver a mencionar esa palabra. Pero cuando pensamos entonces en cómo Cristo puede ser formado en nosotros, ¿cómo es que Cristo puede ser formado en ti? Espero que ese sea tu deseo al estar aquí en la Universidad Cristiana de las Américas. Cristo formado en ti. ¿Cómo sucede? La Biblia, lo podemos resumir en dos pasos o dos elementos. Y la primera es la salvación. Dijimos que la naturaleza del ser humano tiene que ser transformado y esa naturaleza del ser humano es transformada ¿cuándo? En el momento de la salvación. De hecho, la Biblia lo compara con una segunda creación, cuando eres creado de nuevo. ¿Se acuerdan de estos versículos? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo sucede esto? Sucede en Cristo. En Cristo somos hechos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero esa transformación de salvación que ocurre en la persona de Cristo, en nuestra propia vida, tiene un propósito. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya. La palabra hechura es hermosa. Es la palabra poema en griego. Somos una obra de arte de Dios cuando Él nos salva y somos creados en Cristo Jesús. Sí, pero tiene una intención, ¿verdad? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y notamos aquí estos dos aspectos. La primera es la parte de la naturaleza que es transformada en el momento de ser creado de nuevo por Cristo. Somos recreados por Cristo, nuevas criaturas en Cristo. Nuestra naturaleza ha cambiado, todas las cosas son nuevas. Pero luego hay un segundo elemento, somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para andar en buenas obras. Y esto es lo que sucede en el momento de la salvación. Tu naturaleza cambia. Pero tu andar no cambia de la noche a la mañana. Y ese andar, ese cambio en la forma de andar, es el cambio que la Biblia describe como la santificación. Y ese proceso es largo y arduo. A veces sentimos que es dolores de parto, ¿verdad? ¿Lo has sentido en tu vida? ¿Te has enfrentado a tentaciones? Luchas y has intentado cambiar y no has podido cambiar. Quizás has intentado ayudar a otra persona a cambiar y has sentido esos dolores de parto porque parece que Cristo no está siendo formado en la vida de ese amigo, de ese familiar, de esa persona a quien tú estás intentando ayudar. Es un proceso.
Se llama la santificación progresiva y Dios está llevando a cabo esa transformación. Nos dice Romanos 8, 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es su propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todos los alumnos de universidad han cursado cierta materia en su primer tetramestre de la universidad. Transformados en su imagen, se llama el libro de texto. Cristo formado en nosotros. Este es el objetivo, este es el propósito. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y la palabra ahí, el verbo griego es metamorphomai, morphomai, ahí está, ¿verdad? Igual que transformaos, podemos ver la palabra formar, transformar. Ahí tenemos la palabra metamorfo. Es esa transformación, es un cambio de una condición a otra condición, de ser moldeado, de ser hecho diferente. Y no podemos conformarnos a este siglo, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y es un proceso donde el apóstol Pablo dice que tenemos que despojarnos de nuestra vieja manera de vivir y tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento y luego tenemos que revestirnos del nuevo hombre. ¿Y sabes quién es el nuevo hombre? Es Cristo. Tenemos que revestirnos, vestirnos de Cristo hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el plan de Dios y esa es la tarea de la Universidad Cristiana de las Américas. Sí, darte tu conocimiento profesional, pero ir más allá de eso, a que tú seas formado en la imagen de Jesucristo. Y entonces el día de hoy tenemos que preguntarnos si primeramente somos salvos. Y en segundo lugar, si estamos en el proceso de santificación. ¿Eres salvo? Dices, hermano, soy alumno de la Universidad Cristiana de las Américas. Soy profesor de la Universidad Cristiana de las Américas. Soy personal de la Universidad Cristiana de las Américas. Por supuesto que soy salvo. No necesariamente. El Señor Jesucristo nos habla de cómo en su campo Él sembró la buena semilla, el trigo, y vino el enemigo y sembró la cizaña, que tiene la apariencia del trigo. Se ve igual que el trigo. Y durante este tiempo, durante este siglo, crece a la par del trigo, pero un día vendrán los ángeles y separarán el trigo de la cizaña. Y en el tiempo de Jesucristo habían muchas personas allegadas a Jesucristo, que corrían para escucharle enseñar, que querían ver sus milagros, querían estar cerca de Él, hasta que Él les decía cosas como, si quieres venir en pos de mí, tienes que renunciar a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a tus hijos y a tus riquezas y hasta tu vida misma. Y si no, no puedes ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. Pero Señor, aquí estamos cerca de ti, te llamamos Señor, Señor, sí, pero no haces lo que Él dice. Y es posible que no te conozca. La tarea de la Universidad Cristiana comienza en la salvación de su personal, en la salvación de sus profesores y en la salvación de sus alumnos. ¿Eres realmente hijo de Dios? Y hay ese cambio de naturaleza, pero luego viene la otra parte, el cambio de andar. La santificación. Te pregunto, joven, ¿estás involucrado en un proceso de santificación?
Realmente hay un crecimiento en santidad en tu vida. Realmente Cristo es cada vez más evidente en tu carácter, en tu personalidad, en las decisiones que tú tomas, en las amistades que tienes, en el entretenimiento que tú permites en tu vida, en las metas que tú tienes para tu futuro. ¿Cristo está siendo formado en ti? ¿Cómo es que Cristo es formado en nosotros? Bueno, hay muchas herramientas que Dios usa en nuestra vida. Hay 4 que nada más quisiera mencionar. La primera es la más obvia seguramente y es la palabra de Dios. Si vamos a crecer en santidad, en santificación, tenemos que estar empapándonos de la palabra de Dios, porque Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si tú quieres estar creciendo en santidad, vas a tener que empaparte de la palabra de Dios. Y aquí en la universidad tenemos diferentes mecanismos para animarte a estar leyendo y empapándote en la palabra de Dios. Pero sabes, tú puedes estar cumpliendo con todos los devocionales y realmente no estar estudiando y empapándote de la palabra de Dios. La palabra de Dios está empapando tu ser y haciendo que Cristo sea formado en ti. Un segundo elemento que Dios usa es la oración. En Judas 20 y 21 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios. Conservarte en el amor de Dios y edificar tu fe van de la mano de orar en el Espíritu. Y yo estoy seguro que si hay alguna deficiencia en la iglesia del siglo XXI es la falta de oración. La falta de oración ha sido algo que el Señor ha estado tratando conmigo en mi propia vida. Pero si no estamos en la oración, pasando tiempo en la presencia de Dios, Cristo no será formado en nosotros como debe ser formado. ¿Cuándo es la última vez que pasaste 10 minutos orando? Así seguido. Quizás para algunos de nosotros son semanas o meses. Cristo formado en nosotros por la palabra, por la oración, por la iglesia. Nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que Él constituyó apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y escucha esto, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Por eso enfatizamos tanto la importancia de la iglesia local. Queremos que ustedes asistan a una iglesia local cada fin de semana. Es importante. Cristo no será formado en ti si tú no eres parte de una iglesia local. Si tú no estás sirviendo activamente, participando activamente, siendo parte real y con relaciones espiritualmente significativas dentro de esa iglesia. Te pregunto, ¿cómo va tu relación con la iglesia? ¿Estás realmente participando en una iglesia? ¿Tienes esas relaciones espiritualmente significativas? La iglesia es una herramienta esencial. Otra herramienta esencial que Dios usa en nuestra vida son las pruebas. Y no solo esto, nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una de las maneras que Dios derrama su amor en tu vida es a través de las pruebas. Y en la Universidad Cristiana de las Américas tenemos mecanismos para que ustedes sufran pruebas. No, es broma, ¿verdad? No. Pero es una realidad que estando aquí en la Universidad Cristiana de las Américas vas a sufrir pruebas porque vivimos en un mundo caído y porque Dios envía soberanamente, sabiamente, deliberadamente pruebas a tu vida para formar en ti a Cristo. ¿Cómo va tu respuesta a las pruebas que Dios ha traído a tu vida? ¿Te has permitido llenar de amargura? ¿Has buscado evitar
ese proceso que Dios está haciendo en ti? Santiago, en un pasaje similar, nos dice que la prueba tiene que tener su obra completa en nosotros. Y muchos de nosotros no sabemos perseverar en las pruebas. Pero Dios quiere usar esas pruebas en nuestra vida para llevar a cabo esa transformación, que no es una transformación inmediata, es un proceso, requiere paciencia, requiere también un mismo grado de exigencia. ¿Sabes por qué? Vivimos en un mundo donde la paciencia se confunde por la tolerancia. Y si tú no toleras el pecado, entonces eres una persona impaciente. Y en la universidad cristiana luchamos siempre por alcanzar ese equilibrio de la paciencia con el alumnado, pero también la exigencia, porque Dios nos ama y nos acepta, pero nos transforma también. Y esa misma lucha tú la tienes en tu vida contigo mismo. Tienes que ser paciente, pero que tu paciencia no se convierta en una tolerancia mediocre que justifica el pecado y permite que tú te quedes en tu condición de inmadurez espiritual. Porque Dios no se conforma con tu pecado ni con tu inmadurez, porque Dios quiere que Cristo sea formado en ti. Eso es lo que Él quiere para ti. Y Dios no se va a conformar con algo menor. Dios va a formar a Cristo en ti. Y entonces, para terminar, tengo algunas aplicaciones aquí para los que estamos aquí. Primeramente, para los que somos profesores de esta institución. Mi pregunta para ti es, ¿estás formando a Cristo en tus alumnos? Estás formando a Cristo en tus alumnos. Tú no estás aquí en la UCLA solo para enseñar alguna materia de contaduría. Tú estás aquí para formar a Cristo en tus alumnos usando la materia de contaduría. Tú no enseñas en la UCLA solamente para que tus egresados sean abogados en despachos prestigiosos aquí en Monterrey o en el país de México. Tú debes usar el derecho y tu interacción con el alumno en el salón de clase para formar a Cristo en tus alumnos. Y sí, que sean excelentes abogados, pero que cuando vayan a esos despachos prestigiosos, que ahí ellos reflejen a Cristo, porque en la Universidad Cristiana de las Américas sus profesores formaron a Cristo en ellos. Ese es el objetivo. ¿Estás formando a Cristo en tus alumnos? ¿O te has conformado con la mediocridad de simplemente enseñar tu materia? El personal que está aquí. ¿Estás formando a Cristo en los alumnos de esta institución? Dices, pero hermano, es que yo limpio, yo doy mantenimiento, yo manejo con los documentos ahí en la oficina. Pero sabes, no estás aquí solamente para dar mantenimiento, limpiar o tratar con los documentos. Tú estás aquí para formar a Cristo en los alumnos de la Universidad Cristiana de las Américas. Y dices, pero hermano, yo no tengo salón de clase. Es verdad, no tienes salón de clase. Hace un tiempo estuve en un instituto bíblico compartiendo algunas enseñanzas con los profesores y con todo el personal de la institución. Era un lugar bastante grande, con bastante personal. Y recuerdo que después de terminar una de las sesiones se acercó un hermano y compartió que él trabajaba en el mantenimiento. Pero todos los jueves a las 7 de la mañana él tenía una reunión de oración con cualquier alumno que quisiera venir. Y él estaba formando a Cristo en la vida de sus alumnos. Después de otra sesión se acercó una hermana que trabajaba en la cocina y me comentó que Dios nunca le había dado el privilegio de casarse ni de tener hijos. Y me dijo, pero hermano, esas alumnas
yo las veo como mis hijas. Y estaba invirtiendo su tiempo, sus energías, su recurso en formar a Cristo en la vida de esas alumnas. Entonces, personal de la Universidad Cristiana de las Américas, yo te pregunto, ¿estás formando a Cristo en la vida de nuestros alumnos? Pero ¿qué tal tú que eres alumno? Mi pregunta para ti es si estás dejando que Cristo sea formado en ti. Si tienes ahí tu Biblia, busca Jeremías capítulo 18 y terminaremos aquí. Pero piensa un momento, Jeremías 18. Si tú no estás dispuesto, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos como institución no servirá de nada. Parece que el apóstol Pablo se estaba enfrentando a eso, ¿verdad? Con sus dolores de parto con los Gálatas. Estaba esforzándose, pero no funcionaba. Si tú no estás dispuesto, no servirá de nada. Mira lo que dice Jeremías capítulo 18. Palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Había un barro que quería moldear, y el barro no se dejó. Y sabes, a veces así somos nosotros con Cristo. Cristo quiere formarse en nosotros y nosotros somos barro que no se somete a la obra de Dios. Nos dice el pasaje que volvió a hacer el barro y nos dice en el capítulo 19, versículo 1, que le mandó a regresar a casa del alfarero y comprar una vasija de barro y llevar esa vasija de barro con los ancianos del pueblo y los ancianos del sacerdote, y nos dice que los llevó al valle de Hinnom, y mira lo que hizo con esa vasija, después de hablarle a los hijos de Israel de sus muchas rebeliones. Versículo 10, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y cuando nosotros resistimos la voluntad de Dios, puede ser, joven, que Dios te quebrante al grado que tú no puedas ser restaurado. ¿De qué estamos hablando? Puede ser que tu resistencia a la obra de Dios en tu vida indique que tú no eres realmente hijo de Dios. Y un día tu vasija será quebrantada y no podrá ser restaurada. Joven, no resistas la obra de Dios en tu vida. Te quiere formar. Puede ser que tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, Dios no te va a quebrantar al grado que no pueda ser restaurado. Pero sí puede disciplinarte. Y puede doler la disciplina que Él manda a tu vida porque tú estás resistiendo su proceso de santificación en tu vida. Y si Él te disciplina como hijo, es para que dé fruto de santificación en tu vida. Pero esta es mi pregunta para ti. ¿Por qué resistirías al alfarero divino que quiere hacer una obra de arte en tu vida? Que quiere moldear y formar a Cristo en ti. ¿Por qué lucharías contra Él para luego sufrir su disciplina en tu vida? No necesitas experimentar esa disciplina. Sí, es disciplina amorosa, pero sigue siendo dolorosa. Y tú puedes venir a tu Padre Celestial y someterse a ese proceso de santificación en tu vida, y tú puedes dejar que Cristo sea formado en ti. Y esta es mi pregunta entonces para ti, joven. ¿Dejarás que Cristo sea formado en ti en tu vida? ¿Dejarás que Cristo sea formado en ti o vas a resistirle y rebelarte en contra de Él? Joven, Dios quiere formar a Cristo en ti.
Dios quiere formar a Cristo en mí. Y por eso la primera palabra de la visión de la Universidad Cristiana de las Américas es formar. ¿Formar qué? Siervos con cosmovisión bíblica, pasión por Jesús y excelencia profesional, glorificando a Dios en sus iglesias locales y la sociedad. Joven, que Dios nos ayude a nosotros como personal y a ustedes como alumnos. Que Cristo sea formado en este lugar, en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, porque nuestro barro se resiste a tus manos soberanas. Queremos formar nuestra propia imagen en nosotros. Queremos nuestro propio camino, pero Señor, nuestro propio camino lleva a la muerte. Padre, ayúdanos a ser barro moldeable en tus manos. Forma a Cristo en nosotros. Padre, te pido por el personal de esta institución. Señor, que aprovechen su contacto con los alumnos para formar a Cristo en los alumnos. Señor, te pido por los profesores de esta institución. Que esa interacción que tienen con los alumnos, que sea para formar a Cristo en ellos, reflejándolo en su propio carácter y luego produciendo y generándolo en la vida de sus alumnos. Padre, te pido por nuestros alumnos, Señor. Los apreciamos tanto, los amamos, Señor. Y nuestro deseo es que Cristo sea formado en ellos. Padre, seguramente hay alumnos que no te conocen. Y si no hay salvación en su vida, un día serán quebrantados, Señor. Presérvales de eso. Abre sus ojos a la luz para que puedan convertirse. Padre, te pido por aquellos que están resistiendo ese proceso de santificación que tú quieres hacer en su vida, Señor. Haz esa obra en ellos. No los dejes caminar en su propio camino. Padre, te pido por aquellos jóvenes que son barro flexible, moldeable, dispuesto en tus manos. Señor, haz de ellos vasijas de honra que te glorifican, Señor, con sus vidas. Porque reflejan a Cristo en la manera en que ellos andan. Señor, glorifícate en este lugar y forma a Cristo en nosotros. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.